Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar gratuito, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos de obras privadas y públicas. Es por esta razón que el día 28 de noviembre estaremos dando inicio al seminario online Penalidades en la contratación de obras públicas a cargo del ingeniero Marco Cruzado, presente en el webinar de hoy. Los participantes accederán a un descuento exclusivo, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Sin más preámbulo, presentamos al ingeniero Marco Cruzado, ingeniero civil colegiado, consultor en temas de asistencia técnica, administración contractual, arbitrajes, peritajes a entidades públicas y privadas en ejecución y supervisión de obras tanto públicas como privadas, con estudios de maestría en gerencia social, con especializaciones en la Ley de Contrataciones del Estado, en formulación y evaluación de proyectos, en gestión municipal, auditoría de obras públicas, arbitrajes, disputes boards, entre las más importantes. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar todas sus consultas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. Sin más preámbulo, le concedo la palabra al docente. Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente a Mayo Educación Ejecutiva por haberme invitado en esta oportunidad a conversar con ustedes sobre este tema tan importante y a la vez controversial que es la aplicación de penalidades en obras públicas. Sabemos todo que en nuestra norma, pues, el riesgo que asumen los ejecutores con respecto a este tema es demasiado alto, ¿no? Sabemos todos que puede llegar o las penalidades en general hasta el 20% del contrato, y si eso trae como consecuencia una resolución del contrato, el contratista también le van a ejecutar su carta fianza de cumplimiento, con el cual sería el 30% del monto del contrato que estaría en riesgo, ¿no? Entonces, es un monto o una cuantía muy elevada, por lo cual se hace necesario que tengamos que entender y a la vez poder gestionar adecuadamente nuestros riesgos en penalidades a efectos, uno, de mitigar ese riesgo si es que lo existe, y dos, generar la documentación que corresponda a efectos de poder disminuir también los riesgos que potencialmente podrían existir, aún no siendo responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, en este webinar, lógicamente por el tiempo que supone esta clase o esta charla, vamos a tocar algunos puntos genéricos para poder entender en principio de qué se trata estas penalidades en obras públicas, y ya luego en un curso que tiene programado, no recuerdo la fecha, de justamente estas penalidades de obras públicas, se va pues a hacer extensión ya con casos prácticos, y para los que se van a matricular ahí, inclusive podrían traer algunos casos reales que se les ha sucedido a ustedes, y podemos analizarlo y poder determinar si es que esa penalidad está bien aplicada o no, y si fuera así, ¿qué es lo que debería haber hecho el contratista a efectos de evitar esas penalidades, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo importante que tenemos que ver en este tema de penalidades, ¿no? ¿Cuál es el objeto de las penalidades? ¿Por qué el gobierno o los que formulan la ley de contrataciones y reglamentos, los legisladores, OCE, ha creído por conveniente poner este tipo de penalidades que, como yo decía al inicio, son bastante onerosas, ¿no? Y el objeto de estas penalidades, ¿por qué se le aplican estas penalidades en un contrato de obra pública? Es entendiendo
que la penalidad es una obligación accesoria al contrato que cautela los intereses de la entidad ante el incumplimiento total o parcial del contratista en la ejecución de las obligaciones a su cargo, ¿no? Entonces, la entidad ante algún incumplimiento del contratista pone estas penalidades, como lo vamos a ver en el siguiente párrafo, y estas penalidades tienen la función de desincentivar el incumplimiento en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, así como de resarcir los eventuales daños o perjuicios ocasionados por tal. Entonces, la aplicación de estas penalidades en realidad tiene dos objetivos, ¿no? El primero es, al poner una penalidad alta, que estemos de acuerdo o no, ese es otro tema, pero eso es lo que está en el reglamento, tiene como función o objetivo desincentivar el incumplimiento. Ante una penalidad tan alta, entonces el contratista debería, en lo posible, cumplir con todas sus obligaciones a efectos de no caer en esas penalidades, ¿no? Y el segundo objetivo es resarcir los posibles daños o perjuicios ocasionados por el incumplimiento realizado por el contratista, ¿no? Entonces, en el marco de esa filosofía que tiene la ley de contratación y su reglamento, es que nos han puesto estas penalidades. Ya sabemos todos que en principio estas penalidades se prevén en los documentos del procedimiento de selección, y ya sabemos que bueno, el documento del procedimiento de selección son las bases integradas, que son las finales, las que regulan el proceso de selección, y en ellas tiene que haber pues la aplicación de las penalidades por mora. Asimismo pueden haber otras penalidades, que inclusive ya el reglamento ha tipificado algunas de ellas dentro del propio reglamento de la Ley de Contratación del Estado. En algunas, con un rango, tiene que fijar la entidad cuál es la penalidad o cuál es el porcentaje o parte de la unidad impositiva tributaria, que es la que normalmente ponen en algunas otras penalidades, en el rango que tiene previsto el reglamento, ¿no? Sabemos todos, como lo decíamos al inicio, que existen estas dos penalidades, penalidad por mora y otras penalidades, y cada una de ellas, o sea, tanto por mora como otras penalidades, se puede aplicar ante un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, ¿no? Del monto del contrato vigente, no es el monto del contrato suscrito, ¿no? Vigente significa sumando todos los adicionales, todos los mayores mercados, y restándole pues los deductivos puros o los deductivos vinculantes. O de ser el caso del ITE que debió ejecutarse, ese no es aplicable a obras, dado que este artículo del reglamento está fuera de lo que corresponde al capítulo de obras, ¿no? Y fíjense ustedes que el propio reglamento establece algunas características que debe cumplir estas otras penalidades, ¿no? Porque en realidad la penalidad por mora que lo vamos a ver luego, está pues definida por una fórmula, ¿no? Y vamos a ver que de acuerdo al plazo de ejecución, estas varían con respecto digamos, a un número, a un porcentaje que se le va a multiplicar luego, ¿no? Entonces, lo vamos a ver. Entonces, estas características de otras penalidades tienen que ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Entonces, ¿qué se les recomienda en el caso de los contratistas? Primero, en el caso de la entidad, ¿no? Cuando haga, y en el curso esto que está programando Mayo Educación Ejecutiva, ya vamos a ver casos específicos en la cual el contratista, a pesar de haber
tenía un incumplimiento de acuerdo a lo enunciado en estas otras penalidades, vemos que no son aplicables dado que no han cumplido de lo que está establecido en la normativa, ¿no? Entonces, y eso hay que tenerlo, hay que tener bastante cuidado en el momento de dar un ejemplo, ¿no? Que muchas veces las penalidades, por ejemplo, va un funcionario o un trabajador de la entidad, del área usuaria, y por alguna razón no encuentra a uno de los profesionales. Entonces, indaga y llega a la valorización y le aplica la penalidad correspondiente, ¿no? Entonces, pero en las bases integradas se establece quien tiene que emitir el informe de estas penalidades es la supervisión, ¿no? Entonces, el contratista dice que la penalidad que le ha aplicado la entidad no corresponde dado que no ha cumplido con los procedimientos establecidos en las bases integradas, ¿no? Entonces, se va a crear una controversia y van a ir a la Junta de Resolución de Disputas o a un tribunal arbitral, según corresponda el contrato, ¿no? O la cláusula del contrato en la cual está establecida la solución de controversias, y en ese ámbito se resolverá. Lógicamente, si la entidad no ha cumplido con el procedimiento para aplicar la penalidad, inclusive en algunas, digamos, bases integradas vamos a encontrar que se le tiene que dar la posibilidad al contratista de que haga su descargo, ¿no? Con un plazo y un procedimiento. Sin embargo, muchas veces no le han solicitado que haga su descargo al contratista. También eso es un incumplimiento del procedimiento. Como consecuencia, podría reclamar el contratista, ¿no? Entonces, ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Importante. Y este coeficiente F, o miren que en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato, se usa la fórmula que está ahí, que es una penalidad diaria, que es 0,10 por el monto vigente del contrato, entre F multiplicado por el plazo vigente en días. O sea, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el monto como el plazo tienen que ser los vigentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el contratista ha tenido muchas ampliaciones de plazo y el monto vigente es más o menos el mismo desde que se inició, entonces la penalidad pues, diaria va a bajar, ¿no? O viceversa también, si es que hay muy pocas ampliaciones de plazo, no tiene ampliaciones de plazo y el monto vigente ha aumentado, entonces la penalidad diaria se va. Donde F tiene los siguientes valores, ¿no? Cuando, para el caso de obras, porque lo otro no tiene sentido, cuyo plazo de ejecución es menor o igual a 60 días, F es igual a 0,40. Y cuando el plazo es mayor a 60 días, F es 0,15. ¿No? Entonces, cuando nos aplican una penalidad por mora, tenemos que revisar, lógicamente, si es que está bien aplicada o no. ¿No? Y en este ítem, ¿qué hacer? Objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Como yo, ya en la ejecución, las bases integradas son las que han definido las reglas de juego con las cuales se va a ejecutar la obra desde el punto de vista contractual. Como consecuencia, si el postor o participante todavía en un proceso de selección analiza las otras penalidades y verifica que estas no son objetivas, no son razonables, o no son congruentes, o incumplen las tres condiciones que por el reglamento tiene que cumplir la entidad, en ese momento pues tiene que hacer su observación por incumplimiento de la normativa. Y será pues de acuerdo a las cuantías, la propia entidad la que la resuelva o la OCE de corresponder, ¿no? Entonces, de tal manera que se disminuya el riesgo en la ejecución contractual, donde te aplican penalidades cuando ya en el contrato, que no son objetivas, que no son razonables, no son congruentes, pero ya no es el momento de poder hacer algún reclamo, ya se firmó el contrato, ¿no? Entonces, si ven que algunas de las penalidades
no cumplen con estas características, entonces podrían, sin ningún problema, realizar una observación a la base, ¿no? Porque no es una consulta, porque sería corresponder una observación por incumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Debemos saber cuándo se cobran las penalidades. Ya todos sabemos que las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, en el caso de ser un contrato, de un bien o un servicio, en las valorizaciones, en el caso de obras, del pago final o en la liquidación en el caso de obras, en la liquidación final según corresponda, o si fuera necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de garantía de fiel cumplimiento. Entonces, supongamos que no le han cobrado en el transcurso de la ejecución de la obra y le cobran en la liquidación, entonces le solicitan al contratista que pague pues estas penalidades, si sale lógicamente la liquidación en un valor en contra del contratista, y si no las paga, entonces se ejecuta la carta de fianza de fiel cumplimiento, se cobra lo que corresponda y la diferencia es que tiene que devolver la contratista. Este punto lo vamos a ampliar en el curso que va a llevar Mayo, educación ejecutiva ya más extenso, de penalidades, ¿no? Y cuando no hay penalidad por mora, miren, o sea, la normativa también establece una condición en la cual, a pesar que el contratista le correspondería una penalidad por mora porque el ejecutado ya fuera del plazo contractual, sin embargo, el reglamento sí establece claramente cuándo es que no se le debe cobrar la mora. En forma general, el retraso se justifica a través de una solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso. Miren, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica la penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Entonces, le dan la oportunidad al contratista que demuestre realmente, si ya no hizo, pues por intermedio de una ampliación de plazo, que eso es lo normal, podría justificarlo. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que haya habido un paro en la zona de 15 días. Consecuencia no de la obra, sino consecuencia de reclamo de una población por ser zona minera y tienen inconvenientes ahí con este tema, y inician un paro, ¿no? Y este paro dura 15 días, y como la obra está dentro del ámbito, el contratista pues tiene que parar, ¿no? Pero lamentablemente el contratista no ha cumplido con anotar estrictamente el inicio y el final en la fecha que correspondía, y lo anotó después de una semana, sin tener algo que le justifique por qué lo estudió después de una semana, por ejemplo, el cierre de la causal. Y como consecuencia, la entidad, bueno, primero la supervisión y luego la entidad le deniega la ampliación de plazo por forma, ¿no? Porque en el fondo se sabe que no es su responsabilidad. Entonces, si el contratista, al haber sido denegada su ampliación de plazo, presenta un nuevo documento a la supervisión de la entidad diciéndole que en amparo a lo que está estableciendo el artículo tal del reglamento, el atraso se considera justificado, dado que efectivamente la paralización se ha realizado, y bueno, presenta videos de noticias, reportes periodísticos, y se ha hecho alguna constatación que realmente no se ha trabajado, entonces la entidad le debe de considerar que es justificado el retraso de esos 15 días. ¿No? Entonces, seguramente que la entidad le va a denegar la supervisión seguramente, pero si él presenta este documento debidamente acreditado sobre este retraso, entonces el contratista tendrá la posibilidad de irse, por ejemplo, a una controversia, ¿no? Y serán en las instancias quienes resuelvan esta controversia
quien determine, ¿no? Entonces, importante, cuando hay una, digamos, denegación de una ampliación de plazo por forma, no de fondo, sino por forma, debería, pues, generarse todo este procedimiento a efecto de que el contratista, si bien es cierto, se le pasó el tiempo para presentar la ampliación de plazo, por ejemplo, lo presentó en el día 16, ¿no? Por lo menos no le aplicarían la penalidad por estos días que le correspondería en ampliación de plazo si lo hubiera presentado, lógicamente. Y en los documentos del procedimiento de selección pueden establecerse penalidades, ya sabemos, distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando estas sean objetivas, razonables y congruentes, de acuerdo a lo que hemos visto, y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, y esto es importante, debe incluir los supuestos de aplicación, que son lógicamente distintas al retraso de mora, o mora. La forma de cálculo de la penalidad por cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Entonces, todas estas condiciones vamos a ver cómo se diseña un ítem de otras penalidades distintas a las de mora, justamente que cumplan con todos estos criterios, ¿no? Si no cumplen con todos estos criterios, vamos a ver casos prácticos en el curso, en la cual vamos a ver que muchas veces, por más que estén puestas ahí las penalidades, estas no se van a poder cubrir, no se va a poder aplicar. Es imposible aplicar justamente porque, por ejemplo, no está el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, ¿no? Si no está el procedimiento, se estaría incumpliendo y entonces no se podría aplicar esta penalidad. No está la fórmula correspondiente, tampoco no se va a poder aplicar, ¿no? Entonces, va a ser interesante estos temas, ¿no? Y puesta también esta penalidad por personal acreditado, ¿no? Todos sabemos que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Todos sabemos que el contratista está obligado, pues, a ejecutar una obra con estos profesionales que él ha puesto a disposición, ¿no? En el momento de perfeccionar el contrato. Lógicamente, cumplan, pues, con lo que está establecido en bases. Agregado también este numeral, el reglamento, en el cual nos dice que el personal acreditado debe permanecer como mínimo 60 días desde el inicio de su participación en la ejecución de un contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor de 60 días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad que no debe ser de ningún caso menor a la mitad de una OIT, ni mayor a una OIT. Como consecuencia, es por cada día de ausencia de personal en obra, ¿no? En realidad es una penalidad alta, ¿no? Imagínense que le pongan una OIT, como están acostumbrados las entidades a poner que la penalidad se van al límite más alto, y ponen una OIT de penalidad. Si en 30 días no llega el profesional, de cualquiera del plantel técnico, son 30 OITs, ¿no? La OIT creo que está a 4.600. Imagínense ustedes cuánto es lo que le toca al contratista como penalidad, mucho más de 100.000 soles. Y por cada, la aplicación de esta penalidad solo puede efectuarse, y acá ya ha puesto algunas condiciones excepcionales, ¿no? que tienen que ser debidamente acreditadas, ¿no? Que es por muerte, o sea, si muere el profesional, si es una invalidez sobreviniente. ¿Qué significa una invalidez sobreviniente? Que el señor ha quedado inválido posterior a la suscripción del contrato e inhabilitación para ejercer la profesión. Estos eventos tienen que ser comunicados por el contratista por escrito a la entidad, como máximo al día siguiente de conocido el hecho. Entonces, el plazo es muy perentorio, ¿no? A efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución de personal. Solamente en esas tres condiciones
no es aplicable la penalidad por el cambio del personal ofertado, ¿no? En el plazo que hemos establecido ahí, que es 60 días, ¿no? En el caso de la obra, digamos, sea más de 60 días, y si el plazo es de 60 días, tiene que estar por la totalidad del año, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si hay ampliaciones de plazo, y el contratista ya tiene 30 días de ampliación de plazo, ya tiene 90 días, entonces se entiende que en el día 61 ya podría cambiar y no le aplicarían penalidad, ¿no? Interesante eso, como digo, que es en términos muy generales, que vamos a profundizar, lógicamente, en el famoso curso que Mayo tiene programado. Luego del transcurrir plazo, que hemos visto en la anterior vista, el contratista puede solicitar de manera justificada a la entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. Por ejemplo, me renuncia pues el profesional, ¿no? Eso no. Entonces el contratista tiene una razón justificada y le dice a la entidad y le adjunta la carta de renuncia y propone a otro profesional, dado que no hay manera que él pueda retener a ese profesional, ¿no? Es que quiere denunciarlo de alguna manera. Para que proceda a la sustitución de este personal acreditado, según lo indicado en la lámina anterior, el perfil del reemplazante no afecta la condición que motivaron la selección del contratista. Y es importante este párrafo, ¿no? El perfil del reemplazante no afecta la condición que motivaron la selección del contratista. A ver, un pequeño ejemplo nada más. En las bases me pedían que requieren un especialista de costos con una experiencia de 3 años en obras similares. Pero el que yo conseguí como contratista fue un ingeniero que tiene 10 años de experiencia profesional en obras similares, ¿no? Entonces, muchas entidades le piden que tenga por lo menos 10 años el reemplazante, ¿no? Pero eso no es lo que dice el reglamento. El reglamento dice que debe cumplir con el perfil del reemplazante, no afecte las condiciones que motivaron la selección del contratista. ¿Y cuáles son las condiciones que motivaron la selección del contratista? Que este profesional cumpla con 3 años, porque eso es lo que quería la entidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación de este número, ¿no? Ya sabemos que la sustitución es solamente por muerte, invalidez sobreviviente y inhabilitación para ejercer la profesión, y esta se efectúa por escrito a la entidad con máximo dentro de los 5 días de conocido el hecho. En los casos que haya transcurrido más de 60 días, se efectúa 15 días antes de la fecha estimada para que opere la sustitución en ambos casos. Si entre los 8 días siguientes de presentada la solicitud la entidad no emite pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, ya sabemos que la entidad le aplica al contratista una penalidad no menor de 0.5 ni mayor a 1.5 por cada día de ausencia del personal en obra. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar esto? Entonces, el gestor contractual tiene que coordinar con los directivos del contratista y advertir en su oportunidad lo que va a pasar y tiene que recomendar, lógicamente no va a recomendar que lo mate al personal que quiere, al ingeniero que quiere ir, ¿no? Sino que tiene que ver en el marco de la normativa el riesgo que está asumiendo y hasta que cumpla los 60 días, por ejemplo, el contratista tiene que saber que le van a aplicar una penalidad. Pero sería un descuido por parte del contratista que en el día 61, donde él ya ha tenido puede hacerlo con 15 días de anticipación, le apliquen la penalidad, porque no ha realizado el cambio. Entonces ahí se tiene que trabajar en ese aspecto dentro del contratista a efectos de que no tenga problemas con este riesgo de penalidad que es altísimo, ¿no?
Ya sabemos todos también que en caso del contratista considere necesaria la participación de personal adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la entidad el alcance de sus funciones. ¿Qué va a hacer el profesional, ¿no? A efectos que ésta pueda supervisar su efectiva participación, la inclusión de personal adicional no genera mayores gastos, ni costos ni gastos para la entidad, ¿no? Entonces, muchas veces se emiten certificados porque efectivamente ha ejercido ese cargo este profesional que no está considerado en el plantel técnico, ¿no? Pero el contratista ha considerado que sí es necesario su participación, ¿no? Por ejemplo, un especialista en topografía. Tengo 80 kilómetros, mi contrato corresponde, o tengo que ejecutar 80 kilómetros de carretera. Y en ese contexto, en el trazo de replanteo, como contratista considero que debo tener más de un especialista de topografía para hacerlos en los plazos que establece la programación de ejecución de obra, en lo que corresponde a topografía. Y si no lo hago, me voy a atrasar. Entonces, si yo como contratista, en lugar que me atrase y me apliquen penalidades que son muy onerosas, entonces invierto en un especialista de topografía más. Y luego pasa el tiempo y se acabó la obra y le emito un certificado a ese especialista como especialista en topografía. Ahora que hace el control posterior, mandan a la entidad y le dicen, quisiera saber quién ha sido los especialistas en topografía de esa obra. Si no han hecho este procedimiento, este especialista, la entidad le va a contestar que no ha trabajado como especialista en la obra de topografía. Y como consecuencia, miren ustedes lo que puede ocurrir, por eso le he puesto esta parte, ¿no? Entonces, indicaría que ese certificado es inexacto y en otro proceso de selección, en otra obra, ¿no? Y la obra está en ejecución, es inexacto, y como consecuencia van a solicitar la nulidad de contrato, ¿no? Que ya ese es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, lo recomendable es, lo que se le recomienda a los contratistas, es cumplir con este procedimiento e informar a la entidad por escrito, ¿no? Aparte del cuaderno de obra, ¿no? Entonces, si en algún momento la entidad contesta que ese especialista no ha trabajado ahí como especialista en topografía, entonces va a tener la anotación en el cuaderno de obra y también la carta, de acuerdo a lo que establece el reglamento, en la cual le informó que de tal fecha iba a cumplir las funciones de especialista de topografía, ¿no? Lógicamente debería cumplir con los requisitos previstos en las bases integradas, ¿no? Entonces, con la cual evitamos que nuestro contrato no solamente nos penalicen, sino que nos puedan declarar nulo, ¿no? Que nadie quiere que eso ocurra. Bien, eso es lo que habíamos preparado por el día de hoy sobre el tema de penalidades. Y dejo en el uso de la palabra al centro para ver si hay alguna, perdón, a Mayo, quien está ahora dirigiendo esta charla, para ver si hay algunas preguntas o si me dispensan y yo puedo leer las preguntas que están acá Sí, me parece que le han dejado unas 3 preguntas. Sí, acá hay 3 preguntas. Sí, vamos a leerlas, ¿no? Fran Robert Díaz nos indica, ingeniero, una consulta, la aplicación de la penalidad es 10% de mora y 10% de otras penalidades. Entonces se podría aplicar el 20% de penalidad del contrato vigente, de ser el caso, claro, hasta el 20%, ¿no? Del 10% de lo que establece atraso, ¿no? En el reglamento se considera mora, y otro 10% por lo que corresponde a las otras penalidades. Entonces, efectivamente, en un contrato de obra pública podría aplicarse penalidades hasta el 20% como máximo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver también en algún momento que cuando se llega a la máxima penalidad, la entidad podría resolver el contrato, ¿no? Sin previa comunicación o apercibimiento, como nosotros lo conocemos, ¿no? Simplemente lo puede resolver. O también
le podría hacer una intervención económica, ¿no? Y a veces las consecuencias de cuando se llega al tope de, por ejemplo, de penalidad por mora o por otra penalidad. Néstor Guillermo Guaney Carranza nos indica: ¿la penalidad por mora solo es para el retraso en la ejecución de la obra o se puede aplicar esta penalidad al ejecutor por demora de entrega de documentos? No, la penalidad por mora es exclusivamente por el retraso en la ejecución de la obra y se cobra al día siguiente, o se le comienza a aplicar al día siguiente de vencido su plazo contractual. Si su plazo contractual se le vence el 3 de noviembre de 2022, a partir del 4 ya está inmueble, ¿no? Y entonces, en ese momento, se le aplica la penalidad correspondiente, ¿no? Normalmente, por la falta de entrega de documentos, como por ejemplo no entregar la programación de obra actualizada con todos los documentos también que corresponderían, ¿no? Tendría que estar previsto en otras penalidades. Si está previsto en otras penalidades y el contratista no entrega algún documento que está fijado en el contrato, en las bases integradas, entonces ahí sí le tendrían que aplicar el ítem de otras penalidades, pero si no estaba fijado en otras penalidades, no podrían aplicarlo, ¿no? Sin perjuicio de poder evaluar la pertinencia de un incumplimiento de contrato, que ya es otro tema que no tiene nada que ver con la aplicación de penalidades. Bueno, acá también tenemos un asistente anónimo y nos indica: el supervisor puede renunciar porque la obra va paralizada más de 2 meses por temas de conflictos sociales. Importante la pregunta, ¿no? Que podría estar relacionada también con penalidades, ¿no? El supervisor renuncia y primero tendríamos que fijar si está dentro de los 60 días o después de los 60 días para la aplicación de la penalidad, ¿no? Antes de los 60 días y después de los 60 días por la no permanencia. ¿Puede renunciar otro supervisor? Sí, puede renunciar, pero si la obra está paralizada y tanto el contratista como el supervisor tienen el derecho de cobrar gastos generales acreditados, entre ellos los sueldos en este caso, del supervisor, ¿no? Otro hecho es distinto, es que también es una paralización, pero se le ha llamado suspensión del plazo de ejecución. Ahí solamente va a pagar los gastos que sean necesarios para realizar la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Las dos son paralizaciones. La diferencia entre paralización y suspensión de plazo, estrictamente en el marco contractual, es que la paralización es cuando la causal es imputable, no es imputable al contratista, es imputable a la entidad, ¿no? Y en el caso de suspensión, la causal no es imputable a las dos partes, ¿no? Como consecuencia, comparten los riesgos económicos que pueda ocasionar esta suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Pero en el tema de paralización no, porque en el tema de paralización inclusive la paralización es una causal de ampliación de plazo, ¿no? Entonces son temas distintos, pero sí el contratista podría renunciar, el supervisor podría renunciar, siempre luego que lo van a aplicar a la empresa supervisora, por no estar el jefe de supervisión o algún personal de supervisión, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el contratista supervisor en este caso, podría cobrar los sueldos, por lo menos, de los profesionales que están en obra por ese tema de paralización, salvo que haya firmado un acta en la cual el supervisor haya indicado que no va a cobrar, ¿no? Entonces, son temas que se tienen que evaluar oportunamente. José Justiniano nos pregunta y nos dice: previo saludo, consulta, ¿quién aplica la penalidad de una obra? ¿No? Interesante la pregunta, ¿quién aplica?
La penalidad económica le aplica, lógicamente, la entidad, ¿no? Porque es la entidad la que le va a hacer la retención de sus valorizaciones o de la liquidación del monto de la penalidad. Sin perjuicio de ello, es importante indicar que en las bases, en los documentos contractuales, en el contrato, está, y vuelvo a repetir, por cumplimiento del reglamento, tiene que estar el procedimiento para aplicar esta penalidad, ¿no? Y dentro de ese procedimiento normalmente participa la supervisión, ¿no? Es la supervisión en forma, digamos, natural, ¿no? En forma excepcional podría ser la entidad, en forma normal es el supervisor quien genera el informe de aplicación de penalidad, inclusive calculando la cuantía del mismo, y se lo envía a la entidad para que ésta ya aplique y haga el descuento correspondiente, habiendo cumplido con todos los procedimientos que está establecido en las bases integradas y en el contrato, ¿no? Si es que se le tiene que dar la oportunidad al contratista de que haga su descargo, tendrá que haberse le dado, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la respuesta con lo que corresponde a quien aplica la penalidad. Manuel Robles nos indica si se debe resolver sí o sí el contrato cuando se alcanza el máximo de la penalidad por mora o es potestad de la entidad. Bueno, el reglamento dice que la entidad podrá resolver, no necesariamente lo va a hacer, ¿no? Porque si una obra está al 95% de avance, ya a la entidad no le va a convenir resolver, ¿no? Entonces, llegará hasta el máximo de la penalidad y le dirá, bueno, termina, pues, ¿no? Porque en un análisis de costo-beneficio, a mí me conviene como entidad porque voy a gastar mucho más dinero que la aplicación de la penalidad cuando yo quiera acabar ese 5% que queda del contrato, ¿no? Ya esa es una decisión de gestión que, debidamente sustentada que hace la entidad. Bien, a ver, vamos a contestar esta última pregunta. Y bueno, hay más, pero ya por el tiempo vamos a contestar esta última pregunta. Y nos pregunta Rafael Roberto Castro Coronado. Ingeniero, para la aplicación de la penalidad donde se ha calculado en la liquidación, ¿esta se descuenta de la retención o también se puede descontar de los reajustes? No, ya, si en el etapa de la liquidación, tú normalmente le pones que aplicación de la penalidad que va como retención, y lo importante ya es, en la liquidación, esa sería el conteo final, ¿no? O me debes o te debo, ¿no? Si finalmente, a pesar que yo le aplico la penalidad, le hago la retención de la penalidad, y resulta que yo como entidad aún le sigo debiendo, entonces yo ya no lo estoy cobrando ahí en la liquidación, solo parte que yo le debía, el neto que le tengo que pagar, más las penalidades. Como le estoy descontando, le estoy reteniendo las penalidades, como consecuencia, estoy cobrando, sino que no hay un efecto de ejecución de garantías o que me devuelva la penalidad, ¿no? Si hacen la liquidación, es la cuenta final, o me debe, o le debo. Diga. ¿No? Entonces, eso es, ¿no? En el tema de la liquidación. Ya no importa ya en la liquidación, simplemente tengo que cuantificar la penalidad y descontar de lo que le debo. Si aún quitándole o reteniéndole esa penalidad le sigo debiendo, le pagaré pues la diferencia, ¿no? Si es al revés, tendrá que devolver el contratista. Muy bien. Ingeniero, nos dejaron una pregunta en Facebook, no sé si podría responderla antes de A ver, por cerrar. favor. Dice, Jorge, dice, ¿una penalidad necesariamente debe estar en el ítem de otras penalidades o puede estar en otro ítem como obligaciones del contratista con descuento? Interesante la pregunta, ¿no? Pero lo que dice el reglamento que hay dos penalidades nada más. Hay una penalidad por mora y hay otras penalidades. No hay otros descuentos que puedan hacerse
por efecto de un incumplimiento contractual, que hayan puesto en algún otro ítem del contrato, ¿no? Porque ese contrato no estaría en el marco de lo que estrictamente dice el reglamento y la ley, ¿no? O sea, si ha ocurrido eso, los postores, lógicamente, deberían haber observado, o los participantes del proceso de selección deberían haber observado las bases, ¿no? Y decir que ese es ilegal, poner en otro ítem que no sea penalidades, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, al haber considerado en otros ítems, el supervisor va a estar en la obligación de aplicársela, ¿no? Pero ahí va a haber un problema, ¿no? Pues, si cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa para aplicación de otras penalidades, ¿no? Entonces, como consecuencia, es raro que pueda haber estos temas en otro artículo, porque, bueno, en otra parte del contrato, porque no olvidemos que nosotros para un proceso de selección lo convocamos y para convocar utilizamos las bases estandarizadas, ¿no? Y las bases estandarizadas pues ya están diseñadas así, ¿no? Para aplicar la penalidad por mora y para aplicar otras penalidades. Entonces, raro ese tipo de contrato, salvo que no sea un contrato en el marco de la ley de contrataciones y su reglamento, que sea en el marco, por ejemplo, de contratos internacionales, gobierno a gobierno, los contratos FIDIC, los contratos NEC 3 y 4, obras por impuestos, que se regula por su propia normativa, ¿no? Entonces, no digo obras de reconstrucción con cambios, porque la normativa de las obras de reconstrucción con cambios es casi muy semejante a la ley de contrataciones y su reglamento. Salvo que estén en ese tipo de contratos que sí pueden regular otras cosas que fuera de lo que establece la ley de contratación y su reglamento, podría ser, ¿no? Pero ahora no estamos tocando esos tipos de contratos, sino solamente el tema de penalidades en contrato de obras públicas reguladas por la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Si están reguladas por otra normativa, tendríamos que saber qué tipo de contrato es y irnos a esa normativa, al contrato. Por ejemplo, son contratos FIDIC. ¿Cuál es el libro que regula? Con el libro amarillo, ¿no? Y en función de ello, podríamos ver si es que realmente se podría poner en otros ítems o items estas otras penalidades, entre comillas, pero que están fuera de ese artículo de... Ingeniero, para cerrar, de repente, si nos podría dar unas palabras finales invitándolos al seminario este día 28, por favor. Bien, sí, nuevamente reiterar mi agradecimiento a Mayo y a todos los participantes que ha sido un grupo importante dentro de lo que es el Zoom. Entiendo que también lo están transmitiendo en Facebook. Y esperemos pues que este 28 nos volvamos a juntar ya para ver casuística, ¿no? Casuística, desarrollar casos desde el diseño hasta la aplicación de las penalidades y qué hacer, sobre todo si nos aplicaron y si vamos a analizar si correspondería o no correspondería irnos a una controversia, en el caso de los contratistas, por aplicación de estas penalidades. Les esperamos ese día. Y agradecemos nuevamente pues, a Mayo por la contribución que está haciendo al desarrollo de nuestras capacidades en el tema de gestión de obras públicas y privadas, y que es lo que nosotros más necesitamos ahora, con el propósito de evitar pues, que sigamos con obras paralizadas, con contratos resueltos, con medidas cautelares, etcétera, 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 que está trayendo como consecuencia pues, que el país no avance en el tema de infraestructura y tampoco avance en la generación de trabajo como producto de la ejecución de esta zona. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos a nuestro experto por esta excelente exposición que sirve como introducción al seminario que inicia el día 28 de este mes. Recuerde que por participar en este webinar tienen un 10% de descuento solo por tiempo limitado. Del mismo modo, queremos agradecer a todos nuestros participantes por formar parte de un nuevo webinar
esta sesión, así como todos los webinars pasados, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.